Hola chicos, ¿cómo andan? Antes de arrancar con la clase quisiera invitarlos a que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de los videos nuevos. También ustedes se pueden unir al canal para poder bloquear todos los videos que tenemos para ustedes acá. Fíjense que hay para diferentes facultades y universidades según lo que ustedes necesiten. Para hacerte miembro es bien fácil, mira, vas a activar este botoncito de acá y te va a redirigir justamente a la membresía que vos necesites. Puedes elegir para la UBA, UNC o un Cuyo también de Mendoza. O también puedes elegir por la Full, que te va a desbloquear todo el contenido del canal. Ahora sí, chicos, los dejo con la clase. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Química Orgánica 1. Mi nombre es Nathaniel Valderramas. Hoy vamos a ver éteres y epóxidos. Comenzando siempre por los aspectos más generales, la característica fundamental de los éteres es que son moléculas que contienen un puente ROR. ¿Sí? Recordemos siempre que R es un grupo alquílico, una cadena carbonada. Similar a lo que ocurre con el agua y con los alcoholes, este enlace ROR no es lineal, sino que presenta un ángulo importante y que los pares electrónicos libres del oxígeno están hacia afuera de la molécula, ¿sí? Esto es lo que le da a la molécula una importante polaridad. Más, sin embargo, como no contiene eh, enlaces con hidrógenos polarizados, porque no tiene enlaces de tipo OH, no es capaz de formar puentes de hidrógeno, como indica esta figura de aquí. Los alcoholes, que tienen pares de electrones libres que pueden actuar como bases de Lewis y átomos de hidrógeno desprotegidos respecto de su nube electrónica por la alta polarización del enlace OH, que puede actuar como ácido de Lewis, puede formar un enlace puente de hidrógeno con uno de los pares de otra molécula. En el caso del éter, solamente tenemos bases de Lewis o no donantes de solamente tenemos bases de Lewis, solamente tenemos pares de electrones que hacen las veces de base de Lewis o de aceptor de puente de hidrógeno, pero no tenemos ninguna especie que sea donora de puente de hidrógeno, y entonces no puede establecer un puente de hidrógeno. Esto es lo que hace que los éteres, como en este caso el éter dimetílico, de peso molecular similares a alcoholes o a alcanos, tengan un punto de ebullición intermedio entre ellos, ¿sí? Tienen un punto de ebullición mayor que el de los alcanos porque su polaridad le otorga la posibilidad de establecer interacciones de tipo dipolo-dipolo, lo que mejora su punto de ebullición. Pero, como no pueden formar puentes de hidrógeno, no tienen puntos de ebullición tan altos como los alcoholes. Una característica importante de los éteres es que pueden, en contacto con alcoholes, establecer puentes de hidrógenos, lo que los hace muy miscibles con alcoholes. ¿Sí? En general, vamos a ver que muchas mezclas de solventes consisten en alcoholes y éteres, y estas mezclas pueden disolver una gran cantidad de compuestos orgánicos e inorgánicos. Bien, en continuación con lo que veníamos diciendo hace un rato, los alcoholes son muy buenos solventes porque tienen los pares de electrones libres del oxígeno que pueden solvatar cationes cargados positivamente y tienen los átomos de hidrógeno de los puentes de hidrógeno que pueden solvatar muy adecuadamente aniones, ¿sí? Con carga negativa. Como el éter no posee a estos últimos, es decir, no tiene donantes de puente de hidrógeno, o no tiene capacidad donante de puente de hidrógeno, solvata preferencialmente a los cationes por sobre los aniones. Esto es algo que hemos visto cuando estudiamos sustitución nucleofílica y es una de las razones por las cuales utilizar un solvente como el éter o un solvente aprótico, dijimos en ese momento, mejora levemente la capacidad nucleofílica de los nucleófilos, ¿sí? Ya que en un alcohol o en agua estarían más solvatados y entonces estarían más estabilizados o menos reactivos. En cambio, en el éter no están tan bien solvatados y entonces son más reactivos para la sustitución nucleofílica o para cualquier otra reacción que los involucre. Algunos ejemplos de esta capacidad particular de los éteres para solvatar cationes son los famosos éter corona, que son espectacularmente buenos para disolver ciertos tipos de cationes de acuerdo al radio iónico que estos tienen. El éter corona 12,4 es específico para solvatar litio, el 15 corona 5 específico
para sodio y el 18 corona 6 específico para potasio. Recordando que en la tabla periódica está el litio, luego el sodio y luego el potasio, es decir que a medida que vamos bajando aumenta el tamaño de estos átomos. También es muy bueno el éter para disolver boranos y establecen una... No, algunos éteres, como el tetrahidrofurano, tienen la capacidad de interactuar particularmente bien con el diborano, de manera de crear estos compuestos que son los que utilizamos en las reacciones de hidroboración desoxidación, que son los que utilizamos en las reacciones de hidroboración-oxidación cuando queremos adicionar grupos OH a alquenos. Finalmente, otro ejemplo de la importancia de los éteres como solvente es la capacidad que tienen los éteres de solvatar apropiadamente a los compuestos organometálicos, como son los compuestos de Grignard, como son los reactivos de Grignard. Se cree que, además de lo que dijimos, que son poco ácidos los éteres y entonces no se ven afectados por el altísimo pKa de los reactivos de Grignard, que también lo que hacen es, con sus pares de electrones libres de los oxígenos, estabilizar al magnesio, haciendo que el reactivo de Grignard en general sea menos reactivo. Respecto a su nomenclatura, la IUPAC recomienda utilizar la nomenclatura de alcoxi, ¿sí? En general, en un éter tenemos el átomo de oxígeno, hacia un lado un sustituyente alquílico y hacia el otro lado un sustituyente alquílico, y lo que IUPAC recomienda es tomar al más grande o al más complejo de esos dos sustituyentes alquílicos, tomarlo como cadena principal y adicionarle al otro, junto con el átomo de oxígeno, como sustituyente alcoxi, ¿sí? Porque vendría a ser como un alcóxido, si lo pensamos así. Entonces, en este caso, este sería metoxietano. En este caso sería metoxibenceno. Y en este caso sería, bueno, clorometoximetano. Podría ser. No, no la tenía esa. Yo le hubiera puesto a esta como cadena principal y esta como secundaria, pero lo que diga la IUPAC. Aquí tenemos otros ejemplos de nomenclatura, quedan como referencia, no hace falta que los veamos a todos, pero sí es importante considerar los nombres clásicos de los éteres cíclicos, que son bastante comunes en la química orgánica. Comenzando por la estructura base de los epóxidos, conocido como oxirano u óxido de etileno, es un anillo, es un éter cíclico de 3 miembros. Luego, el éter de 4 miembros cíclicos se llama oxetano. Luego tenemos la familia de los furanos, los piranos, y luego este tipo de estructuras que se llaman dioxanos, ¿sí? Aquí 1 y 4 indican las posiciones en las que están los átomos de oxígeno. Luego, todos estos pueden tener toda clase de sustituyentes o insaturaciones que van a modificarle su nombre, por supuesto. Y no hemos mencionado el nombre común en general de los éteres. El nombre tradicional de ellos, es decir, es tomar los nombres de los sustituyentes alquílicos y agregarlos a la palabra éter. Entonces, este sería el éter etil metílico, ¿sí? O etil metil éter, también se le puede decir. Hay que elegir cuál de las nomenclaturas uno desea. O estar preparado para encontrarse con cualquiera de ellos a lo largo de los problemas. Los éteres en general son compuestos muy estables, es decir, muy poco reactivos, y por ello es que tienen una gran utilidad como solvente, ¿sí? Son muy importantes y los métodos de síntesis más comunes ya los hemos visto todos, aquí los vamos a repasar. Una es la síntesis de Williamson, que consiste en hacer reaccionar a un alcóxido con un halogénuro de alquilo. Esto directamente nos genera al éter y por una sustitución nucleofílica nos queda el halogénuro como grupo saliente. Otra manera de obtener éteres es la alcoximercuriación-desmercuriación, que es un análogo de la oximercuriación-desmercuriación, solo que en lugar de llevarse en agua como solvente, se utiliza un alcohol como solvente. Entonces el alcohol trabajará como nucleófilo
al atacar al doble enlace, se adicionará al doble enlace, y luego lo que nos forma esto de aquí no es más que un éter. Recordemos, este tipo de reacciones tiene orientación anti-Markovnikov. Y el último método común de obtener éteres es la deshidratación industrial de alcoholes, que vimos en un video hace no mucho, en la cual, simplemente se hacen reaccionar éteres a temperaturas elevadas en medio ácido, en la cual solo se hacen reaccionar a temperaturas elevadas y en medio ácido alcoholes pequeños primarios, ¿sí? En general funciona bien para alcoholes, para un solo reactivo y forman éteres simétricos, ¿sí? Por ejemplo, si hacemos esta reacción con metanol, nos va a dar el metiléter o el éter dimetílico. Esta reacción no se utiliza en el laboratorio, solo tiene fines industriales y hay que recordar que compite con la deshidratación que produce alquenos, ¿sí? Y que, bueno, se ha descubierto que se puede controlar cuál de los productos es el mayoritario según la temperatura de trabajo. Bien, y como les digo, los éteres no son especies particularmente reactivas, entonces solamente vamos a estudiar dos reacciones. Una es la ruptura de los éteres por acción de ácido bromhídrico o ácido iohídrico. Es relativamente sencilla, ¿sí? Estos compuestos tienen la particularidad de ser nucleófilos, buenos nucleófilos, que trabajan en medio ácido, ¿sí? Y los éteres son sensibles al medio ácido porque cuando se protona el oxígeno del éter, es que se vuelve más reactivo y puede ser susceptible de una adición nucleofílica o una sustitución nucleofílica, que es lo que ocurre en este caso. Y como el bromuro y el yoduro son buenos nucleófilos que pueden trabajar en medio ácido, que no es lo más común, pues la mayoría de los nucleófilos trabajan en medio básico, podemos tener una sustitución nucleofílica y obtener nuestro halogenuro de alquilo, en este caso un bromuro de alquilo. Esta reacción se ocurre básicamente dos veces. En una primera se rompe el éter y se forma un halogenuro de alquilo y un alcohol. Fíjense que esto es básicamente lo inverso de la síntesis de Williamson, solo que esta tiene que ocurrir en medio básico, ¿sí? Para poder tener un alcóxido. Y luego se va a dar una segunda sustitución en la cual se va a protonar el alcohol con el ácido restante, suponiendo que tenemos ácido en exceso, y luego va a ocurrir una segunda sustitución nucleofílica y vamos a tener el segundo equivalente del halogenuro de alquilo. La otra reacción relativamente común que sufren los éteres es la llamada autooxidación de éteres, ¿sí? Si nosotros dejamos a los éteres en un ambiente con suficiente oxígeno por un tiempo suficientemente largo, esta especie evolucionará por un mecanismo complicado que no vamos a ver y no nos interesa, hacia la formación de peróxidos e hidroperóxidos, ¿sí? Esto en general es algo no deseado y por ello los éteres tienen que almacenarse libres de oxígeno si deseamos conservarlos bien. ¿Por qué no es deseado? Porque los peróxidos son altamente reactivos y no está bueno almacenar cosas altamente reactivos si no estás preparado para hacerlo. Pero que yo les vengo diciendo que los éteres en general son especies poco reactivas. Sin embargo, dentro de los éteres cíclicos hay uno de ellos, el oxirano, es decir, el éter cíclico con un anillo de 3 miembros, que sí es particularmente reactivo. Los anillos epóxidos, como también se conocen a los anillos oxiranos, son altamente reactivos porque, como todo ciclo de 3, tiene una enorme tensión del anillo. En este caso, muestran el ejemplo para esta molécula particular de 105 kJ por mol, lo cual es una enormidad. Entonces, las reacciones que vamos a ver sobre éteres son aquellas que competen a los epóxidos, los cuales son una especie reactiva interesante. Comencemos entonces con la síntesis de epóxidos, que no es necesariamente la síntesis de un éter usual, ¿sí? Ya que requiere de al menos, esto último no lo voy a decir. Comencemos con la síntesis de los epóxidos, ya que no es la misma que la de los éteres usuales, ¿sí? Uno de estos métodos ya lo hemos visto en el video de alquenos y es la epoxidación de alquenos con peroxiácidos, ¿sí? Para esto se requiere un tipo de reactivo particular, que es el peroxiácido,
que es un derivado, si quieren, del ácido carboxílico, en el cual se reemplaza el enlace OH por un OOH, siendo este de aquí lo que le da el nombre peroxi al peroxiácido. ¿Por qué se requiere este tipo de reactivos? Bueno, porque pueden organizarse geométricamente de una manera muy particular, que es esta que vemos aquí, en la cual si se alinean de esta manera los átomos y colisionan con los átomos arreglados de esta manera, puede realizarse un movimiento de electrones súper concertado, súper difícil, súper particular, pero que existe y que se hace, que da lugar a la formación de el epóxido y la reducción del peroxiácido a un ácido carboxílico. En general, esta reacción se realiza mucho con este compuesto estandarizado que se conoce como ácido metacloroperoxibenzoico o MCPBA para los amigos. Pero si se fijan, solo aquí lo que tenemos es la transferencia de un oxígeno al alqueno, que se adiciona al alqueno, y el resto de los átomos del peroxidácido se reorganizan para dar lugar a un ácido carboxílico. No es mucha más ciencia que esa. El otro método de obtención de epóxidos es la ciclación de alohidrinas, ¿sí? Recordemos, la alohidrina es también uno de los productos de reacciones de adición de alquenos. Si uno hace reaccionar un alqueno con un gas de halógeno, es decir, cloro molecular, bromo molecular o yodo molecular, pero disueltos en agua, lo que vamos a tener es la formación del ion bromonio, cloronio o yodonio, el que sea, el ion halonio, ¿sí? Que es este anillo de 3, análogo al epóxido, ¿sí? Con el halógeno, que es relativamente electrófilo y susceptible de ser atacado por el solvente. Si usamos agua como solvente, vamos a obtener la formación de esta alohidrina, ¿sí? Que la alohidrina no es otra cosa que un alcano, un halogeno de alquilo con un grupo OH en un carbono vecino. Bueno, si estas alohidrinas las sometemos a un medio básico, lo que puede ocurrir es la formación de este alcóxido de alohidrina y, si se fijan, tenemos un átomo muy fuertemente nucleófilo en este oxígeno con carga negativa, junto, muy cerquita, de un carbono electrófilo, pues está enlazado a un halógeno. Y entonces puede ocurrir esta especie de sustitución nucleofílica intramolecular, lo que nos da como resultado la formación de nuestro epóxido y, por supuesto, la salida del halogenuro como grupo saliente. Tengo entendido que de las dos, el más común es este tipo de reacciones, pero bueno, uno podría ir por esta vía si no contara con este reactivo específico, ya que esto por ahí no depende de reactivos tan específicos. Solo necesito primero el gas de halógeno para pasar de alqueno a la alohidrina y luego un medio suficientemente básico para deprotonar a la alohidrina para obtener el epóxido. Una vez formado, el epóxido es susceptible básicamente de un tipo de reacción, que es la apertura del anillo epóxido, ¿sí? Es tan inestable ese anillo epóxido que está rogando que venga alguien y libere esa tensión del anillo. Al igual que con la mayoría de los éteres, puede reaccionar en medio ácido y vamos a estudiar la apertura en medio ácido. Creo que ya la hemos visto en un video con anterioridad y si no, la vamos a ver ahora con detalle. El mecanismo es relativamente sencillo. Primero, en medio ácido, se protona el oxígeno del epóxido, ¿sí? Esto desestabiliza la estructura, hace que requiera de una mayor densidad de carga electrónica el oxígeno, entonces va a polarizar aún más sus enlaces carbono-oxígeno y va a hacer que los carbonos, que sean los sustituyentes del oxígeno, sean más electrófilos de lo que ya lo son habitualmente. Esto va a permitir que un nucleófilo malo, como el agua en este caso, se adicione a uno de esos carbonos y genere la apertura del anillo con el repliegue del enlace carbono-oxígeno de aquí, ¿sí? Esto lo que nos va a dar es, en este caso, luego de una deprotonación, un diol anti o trans, ¿sí? ¿Por qué es un diol? Porque tiene dos grupos OH. ¿Por qué anti o por qué trans? Porque uno de los OH está por arriba del plano de la molécula y otro está por debajo del plano de la molécula, ¿sí? Esto en este caso en el que la molécula no puede rotar. Si la molécula pudiera rotar, solo diríamos que es anti porque la adición se realizó de manera anti, ¿sí? Ya que el
la nueva molécula de agua que ingresa, o el nuevo oxígeno que ingresa, lo hace desde el lado opuesto al que ya está adicionado, ¿sí? Este está por arriba, entonces este oxígeno va a venir por abajo. Y por eso es una adición anti. Esta reacción que hemos visto aquí en medio ácido con agua, también podría ocurrir en medio ácido con alcohol como solvente, ¿sí? En este caso, el alcohol va a ser las veces del mal nucleófilo que va a atacar a uno de estos carbonos electrófilos, generando la apertura del anillo, y solo que el nuevo sustituyente, en lugar de ser un OH, va a ser un alcoxi, ¿sí? Entonces, esto de aquí me ha formado un nuevo éter, ¿sí? En lugar de un diol, un sustituyente de alcohol y un sustituyente alcoxi. Lo voy a volver a decir. Entonces, lo que me ha generado es un nuevo éter, solo que este probablemente no sea cíclico. Digo probablemente porque uno nunca sabe con qué moléculas está trabajando. Ahora, los epóxidos también pueden sufrir apertura de anillo en medio básico, ¿sí? Que eso es algo que los éteres normalmente no sufren reacciones en medio básico, ¿sí? ¿Cómo funciona? Mucho más sencillo el mecanismo, ¿sí? El nucleófilo fuerte, en este caso el oxidrilo, va a atacar, ¿sí?, a esos carbonos que ya son ligeramente electrófilos y va a forzar la apertura del anillo, de nuevo con una adición anti, ¿sí? Piensen que lo que nos ahorramos es el paso inicial de protonar el oxígeno del epóxido, ¿sí? Y en el segundo paso, simplemente tenemos que hacer la protonación de este oxígeno que quedó con un dangling bond. Que quedó con un par de electrones extra. El resultado, como siempre, es también una adición anti. En este caso, como esta molécula no puede girar, nos queda un transdiol. Diol porque son dos grupos OH. Así como esta reacción la puede llevar a cabo el ion oxidrilo, también la puede llevar a cabo un alcóxido o el mismo amoníaco o algún organometálico. Todos compuestos nucleófilos fuertes, ¿sí?, que trabajan en medio básico. Los resultados de estas reacciones van a ser, igual que en el caso anterior, un éter, una etanolamina, ¿sí?, porque va a quedar con un grupo, perdón, alcoholamina, porque va a tener un grupo H y un grupo de amina, o en este caso simplemente un alcohol más largo de lo que era antes, porque va a tener una extensión de la cadena gracias al organometálico. Es importante que no hemos hablado sobre estas reacciones de apertura de anillo de epóxido es la orientación de la molécula que se adiciona, ¿sí?, al sustrato del nucleófilo. Cuando el nucleófilo que se va a adicionar es fuerte, que es lo que ocurre cuando trabajamos en medio básico, ya sea por un oxidrilo o un alcóxido o lo que fuere, ¿sí?, lo que va a dominar la selectividad de la reacción es el impedimento estérico, ¿sí? Estos nucleófilos quieren reaccionar rápido, porque pueden reaccionar ya, porque tienen la potencia para hacerlo, y entonces van a ir al carbono menos impedido estéricamente, ¿sí? Entonces me van a generar adiciones con orientación anti-Markovnikov, ¿sí? Van a ir a buscar el carbono menos sustituido del epóxido. Este es el ejemplo que mostramos aquí. En cambio, cuando estamos trabajando en medio ácido, no tenemos buenos nucleófilos, se van a tomar mucho más tiempo esos nucleófilos para hacer la reacción, y además hay una cuestión muy importante, que es que el anillo protonado del epóxido puede establecer una cierta resonancia, una cierta deslocalización, ¿sí? Y nosotros, ¿qué es lo que sabemos de las estructuras de resonancia? Que cuanto más estables sean, mayor peso tienen en el híbrido de resonancia. Siendo esta la estructura base, y probablemente la más estable de las tres, entre la estructura 1 y la estructura 2, ¿sí?, que representan la resonancia de la carga entre los dos átomos de carbono, la más estable es la estructura 1 porque presenta un carbocatión terciario contra la estructura 3 que presenta un carbocatión primario, ¿sí? ¿Qué quiere decirnos esto? Que en el híbrido de resonancia va a haber una mayor proporción de densidad electrónica, perdón, de densidad de carga positiva. Va a haber una mayor proporción, lo voy a volver. ¿Qué quiere decir esto? Que
En el carbono terciario va a haber una mayor proporción de densidad de carga positiva, entendiéndolo al híbrido de resonancia, ¿no? Como al promedio ponderado de estas estructuras. Y eso quiere decir finalmente que este carbono va a ser un tanto más electrófilo que este otro carbono, ¿sí? El que proviene de esta estructura. Y como nuestro nucleófilo no es tan bueno, se va a tomar su tiempo para decidir a cuál de los dos carbonos va a atacar, y lo que va a definir la reacción va a ser la termodinámica y no la cinética, y entonces se va a decantar por el carbono más sustituido, dando lugar a una orientación de Markovnikov. Toda esta explicación la podemos resumir como, en medio básico, el nucleófilo va al carbono menos sustituido, y en medio ácido, el nucleófilo va al carbono más sustituido. Bueno, eso concluye los temas del día de hoy. Hemos estudiado las generalidades de los éteres, su importancia como solventes, por qué son buenos solventes, por qué tienen esos puntos de ebullición que los tienen, las pocas reacciones en las cuales participan y sus principales métodos de síntesis, y también hemos hecho un desvío por los epóxidos, que son un subtipo particular de éteres cíclicos, que son particularmente reactivos porque tienen una alta tensión de anillo. Y hemos visto las dos principales reacciones de los epóxidos, que son la apertura de ese anillo, tanto en medio ácido como en medio básico, con sus respectivas estereoquímicas. Ha sido un gusto para mí, espero que les haya servido y nos vemos en otro video.